Diego, mi tierra no sirve para revocar. Diego, mi tierra sirve para revocar. Se me desgrana, se me raja, se me cae, se despega. Es imposible hacerla quedar en la pared. Está muy arenosa, se desprende el polvillo. Bueno, si todas esas son dudas acerca de lo que es el revoque, en el video del día de hoy te traigo mezclas, pruebas, ensayos y todo lo que tenés que saber para aplicar un revoque de barro de calidad. Bien, ya tengo la base, prueba 1. Le empezás a pasar la mano y fíjate ahí, que empieza a romperse por ahí. Un volumen de tierra, además es pegajoso, ¿sí? Como verán, ya estoy con la camisa que todos reconocerán. Se viene tutorial, se viene manos en el barro. Y en el video del día de hoy te traigo todo acerca de lo que es un buen revoque grueso. Fíjate que ya tenemos todos los materiales preparados acá. Está todo aprestado, todo apostado. Estamos en un lugar fantástico. Estamos en Catamarca, estamos en Londres. Estamos muy cerquita del sitio arqueológico del Xincal. Y estamos en la casa de Pablo, el señor Pablo Fanuele, que nos va a acompañar en este video acerca de lo que son los revoques de tierra sobre una superficie, un muro de adobe. Bueno, acá estamos con los materiales, como te decía recién. Acá estamos con el señor Pablo, con el auto bioconstructor que venimos a visitar. Vamos a estar trabajando con un revoque grueso. Ya con manos casi en la obra. Te hicimos laburar. Bueno, la propuesta fue si Pablo, que es un conocedor de la tierra, que ya viene trabajando con esta tierra propia de esta zona, tierra de acá de Londres, si, bueno, montábamos un proceso de revoque para poder explicarles a ustedes el paso a paso y todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de planificar un revoque grueso. Estamos teniendo un muro de adobe, ¿verdad? Adobe, sí, en su mayoría. Hay algunas intervenciones pequeñas de quincha, pero en su mayoría adobe estamos revocando. Ya tenemos algunas experiencias varias con la tierra del lugar, pero como estamos haciendo revoque, hicimos algunas pruebas. Te propongo que hagamos, como para que la gente pueda ver, el primer ensayo que uno haría. Ajá. Que es esto de mezclar diferentes proporciones de los mismos materiales, ¿sí? Bien. Entonces podemos hacer tres diferentes y probamos sobre el muro directamente, ¿te parece? Hagamos. Lo primero que vamos a hacer es la prueba a la que le vamos a llamar número 1, que es la tierra del lugar. Así tal cual la podemos sacar y conseguir acá en plena naturaleza. Y lo que está haciendo Pablo es mojarla para hacer una primer prueba, ¿sí? Un primer testigo, una primer probeta, ya pegándola directamente sobre el muro. Bien, vamos a ir con un poquito de paja. Paja, fíjate que está cerca de los 10 centímetros, ¿sí? No es mucho más corta. Estamos armando un revoque grueso, así que siempre la paja es más bien larga, ¿sí? Unos 10, 12 centímetros de largo. Vamos llevándola un poquito a una consistencia que sea cómoda de trabajar, que no esté demasiado aguada, y que tampoco esté extremadamente dura. Así que hay que buscar el punto en el que nos queda cómoda la aplicación. Bien, ahí estamos llegando a una consistencia ideal. Sí, le paso la mano, fíjate que no se caen las parecitas que se conformaron ahí, ¿sí? No es un material muy chirlo, sino que tiene su estructura, y además es pegajoso, ¿sí? Un material que tiene cierta adherencia. Bien, estamos listos para hacer la prueba número 2, que en este caso va a ser una parte de la tierra del lugar con una parte de arena, ¿sí? Arena, fíjate que es una arena gruesa. Acá es importante esto. Diego, ¿no tamizás la arena? Y no, porque es un revoque grueso. Si esto es un revoque fino, la voy a tamizar. Salvo que tuvieses una arena demasiado gruesa. En este caso, fíjate que la granulometría de la arena, ¿sí? Está muy por debajo del espesor de 1 centímetro. Fíjate que acá lo más grueso que puede llegar a tener tiene 3-4 milímetros. Está muy por debajo del 50% del espesor de la capa que voy a aplicar. Así que no debería necesitar tamizar. Repito, si tu granulometría de arena está por encima de eso o de la tierra misma, bueno, ahí ya tamizás un poco, ¿sí? Pero siempre es importante entender que en un revoque grueso tiene que participar arena con diferentes granulometrías. Eso le da mucho más estructura al revoque, ¿sí? Bueno, entonces, Pablito, uno por uno. Uno por uno. Mezcla primero en seco y después ya humedecemos. Bien, ahí le agregamos también un poco de paja. Acá también podés probar con la paja, ¿sí? Puede ser que le pongas más, que le pongas menos, y también ir evaluando una vez que encontrás la mezcla ideal, qué cantidad de paja te responde mejor en la mezcla, ¿sí? Acordate que acá lo que está haciendo este material es darle estructura para que funcione mejor el revoque en lo que sería la contracción. Una vez que el revoque se empieza a secar y empieza a contraer,
lo que va a pasar es que la paja va a ayudar a que no existan fisuras después. Bien, vamos ahora con una mezcla 2 a 1, ¿sí? Que sería la prueba número 3. En este caso vamos a tener 2 partes de arena gruesa por una parte de tierra. Recordad siempre cuando decimos 2, cuando decimos 1, estamos hablando de volumen, no de peso. En este caso, un volumen de tierra por 2 volúmenes de arena gruesa. Mezclamos en seco, cuesta menos y queda más homogéneo. Eso también está bueno tener en cuenta, ¿sí? Que ya nuestra tierra tiene un porcentaje de arena. En la tierra voy a tener arena, voy a tener arcilla, y si yo no tengo en cuenta eso, puede ser que me pase arena. Por eso es importante estas pruebas. Bueno, importantísimo mojar. Ahora después te voy a explicar exactamente el proceso de humectación de la pared. Cuando una pared ya está seca, y en este caso donde hay mucha tierra, como es el caso del adobe, va a absorber humedad, y si vos solamente te limitás a mojar un poco, lo que va a pasar es que la pared siempre le va a ganar en la necesidad de humedad al revoque. Entonces va a generarse una fisura, una grieta ahí atrás, que va a hacer que se despegue. Quiero mostrarte el proceso de aplicar la prueba en la pared. Bueno, lo que voy a hacer es aplicar un poquito ahí en una llana metálica. En este caso puede ser a mano, puede ser con la cuchara, con lo que vos quieras, ¿sí? Yo primero voy a hacer una especie de base. Y sobre eso vamos a aplicar algo así como 1 centímetro de espesor de la mezcla, ¿sí? La podemos prolijar un poquito ahí. Y algo importantísimo es que acá arriba le hagas ahí un bordecito plano. Y ahora después te voy a contar por qué. A esta la vamos a llamar prueba 1 y acordate que es una prueba del suelo tal cual lo puedo encontrar acá en la naturaleza. Bien, ahí ya tengo la base y ahora le hago la aplicación, ¿sí? Bueno, la podés emprolijar tanto como quieras, pero en este caso ya va a ser suficiente. Esta entonces es la prueba 2 y tiene una parte de tierra del lugar y una parte de arena gruesa. Tenemos ya 3 pruebas diferentes con diferentes proporciones. Lo que yo quería que vieras ahora era cómo aplicar estas mezclas en el muro. La prueba 1 con la tierra directamente de la naturaleza, la prueba 2 con una parte de tierra y una parte de arena gruesa, y la prueba 3 con una parte de tierra y 2 partes de arena gruesa. Vamos a dejar secar y después vamos a ver un poquito cómo se comportan. Mientras tanto, Pablo ya está trabajando y te voy a mostrar en qué. Bueno, vamos a hacer una prueba de aplicación en este muro, ¿sí? Pablo está mojando ya hace rato. Tip importantísimo, en todos estos revoques es importante mojar progresivamente el muro, ¿sí? Si yo quiero poner toda la humedad necesaria en el mismo momento, lo que va a pasar es que la pared se satura y no va a absorber la cantidad de humedad que yo necesito. Entonces lo que hago es empezar 24 horas antes, 12 horas antes, 6 horas antes, dependiendo por supuesto también el clima, pero sí es importante que vayas mojando progresivamente para que el muro no le quite humedad a el revoque y que no se genere una fisura en la parte trasera del revoque que haga que con el tiempo se despegue, ¿sí? Si se te caen los revoques, si se te rajan, si se desprenden, muy probablemente haya habido no un error de la mezcla, sino quizá un error en la ejecución de la aplicación, ¿sí? Así que acordate de esto. Bueno, ahí Pablo ya está empezando a aplicar, ¿sí? En este caso estamos aplicando a cuchara. Y también se puede directamente con la llana. Lo que vamos a hacer es ejercer una presión. También, si quisiéramos, en lugar de lanzar, cargamos la llana. Nos situamos acá abajo, cargamos, y ahí levantamos. De esta manera podemos tranquilamente revocar sin armar las fajas.
O sea, acá necesitamos que la pared ya tenga un cierto plomo, si es que nos interesa que haya plomo en el revoque, por supuesto, en la terminación, ¿no? Si fuese una pared que está muy desnivelada, que está por ahí rellena con mucho hueco, bueno, primero habría que hacer una capa niveladora, después tirar alguna, como decía Pablo recién, alguna faja, de tal forma de aplicar el revoque fajeado, ¿sí? Siempre es importante que la pared tenga cierta irregularidad, de tal modo que el revoque tenga un lugar de donde agarrarse, tenga un mordiente, tenga un dentado que haga que el nuevo material que estoy aplicando ahora quede agarrado, ¿sí? En la bioalbañilería, en el trabajo de revoques, por ejemplo, con materiales naturales, siempre tenemos que estar pendientes de que haya diente, de que haya mayor superficie de contacto entre los materiales. ¿Por qué? Y porque los materiales como el barro no van a fraguar químicamente como sucede con el cemento, donde nosotros esa adhesividad también se la podemos atribuir al cemento. En el caso del barro va a estar secando, ¿sí? Entonces necesita ese encadenamiento mecánico entre un componente y el otro para no caerse, para no rajarse, para no partirse. Bien, acabamos de terminar ahí y ahora lo que vamos a hacer es fratachar, ¿sí? Fíjate, un punto para saber en qué momento fratachar es tocar y que no se te hunda el dedo o que no te salga mojado o que vos veas que se transforma un poquito la superficie, ¿sí? Ahora viene un punto importantísimo y es que como nosotros usamos una llana metálica que suele dejar muy lisa la superficie, nosotros necesitamos ahora rugosidad para que el revoque fino se agarre. Siempre que trabajes con una llana metálica o que te haya quedado demasiado liso, viene un proceso que tiene que ver con darle un poquito más de rugosidad a esa superficie. Para esto voy a usar un fratacho de madera, ¿sí? Que me va a dar esa posibilidad. Importantísimo, este es un tip muy importante para lo que es el revoque grueso. Otra posibilidad que tenés es de rayar, por ejemplo, con un elemento que tenga ranuras. Fíjate que yo puedo rayar un poco el revoque a fin de que tenga dentado, que tenga más superficie de contacto entre el revoque grueso y el fino que viene después. Bien, ahora sí, ya estaría todo listo. Tenés la superficie rugosa, tenés el mordiente, tenés el dentado que necesitas. Bueno, y el último tip importante que te quiero dar es que ahora viene un proceso de curado, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que este revoque se seque lentamente. Cuanto más lento se seque, mucho mejor. Cuanto a menos velocidad pierda agua, humedad, mucho mejor, porque eso va a hacer que la adherencia sea superior todavía y la cohesión entre las partículas del revoque también. Seguir humedeciendo con una botellita con agujerito, con un rociador o con algún elemento que te permita ir mojando y que esto seque lentamente, sobre todo si eso es afuera. Acá vienen secando las pruebas que hicimos con anterioridad y acá Pablo ya tenía hechas las pruebas anteriormente, por eso nosotros pudimos revocar ya con la mezcla comprobada. Vamos a trabajar con la mezcla 1, que era solamente tierra. Se la banca bastante bien, pero fíjate cómo va liberando polvo, ¿sí? Fíjate, ya empieza a descubrirse la paja, ¿sí? En algún momento va a llegar a los componentes más gruesos, y va a empezar a desgranarse. Entonces esta es una mezcla que no estaría recomendada para el interior. Después tenemos la otra mezcla, la mezcla 3, que en este caso es 2 de arena por 1 de tierra, ¿sí? Y le empezás a pasar la mano y fíjate, ni bien empezás a molestar y hacer trabajos de abrasión, ya empieza a desgranarse, ¿sí? No hay suficiente arcilla, no hay suficiente componente aglutinante que retenga esta arena. Entonces empieza a desgranar, no tiene fuerza de cohesión, ¿sí? Y ahora venimos a la mezcla 2, que es la mezcla de 1 parte de tierra por 1 parte de arena gruesa. Y fíjate la diferencia, si bien algo de polvillo está saliendo de la mezcla, ¿sí? Si bien ahí se ve que se desprende algo de polvillo, esto yo lo puedo trabajar con algún estabilizante, por ejemplo como baba de tuna, algún estabilizante en base de engrudo, mismo con la pintura, pero fíjate que es totalmente diferente el comportamiento de esta mezcla. Esta es la mezcla que hemos utilizado en lo que es el revoque grueso.
Y ahora te voy a mostrar una prueba que vamos a hacerle, que es una prueba de el nivel de adherencia y de cohesión que tiene esta mezcla. Así que te voy a contar el paso a paso de ensayo que puedes hacer directamente en obra. Así que quédate, suscríbete. Es muy importante que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos cuando los publicamos. Por supuesto, compartí y deja tu like y tu comentario. Estas son las probetas que había hecho Pablo con anterioridad y lo que voy a hacer es probar sobre esta, que fue la que finalmente aplicamos. La prueba esta consiste en colgarle peso, ¿sí?, de tal forma de ver qué resistencia tiene al arranque. Si esto se despega completo, bueno, es porque falló la adherencia. Ahora, si se despega un poco o se rompe, puede ser que haya faltado un poquito de cohesión, pero es aceptable. Por supuesto, esto es una prueba casera, una prueba más bien de obra, ¿sí?, que no te va a dar exactitud, pero sí es importante saber que si esto resiste más o menos unos 2 o 3 kilos, está apta como revoque grueso para una pared de adobe como esta, ¿sí? Así que vamos a empezar con esa prueba. Lo primero que tengo es un cordel, ¿sí?, que ya está medio hecho a medida. Lo que yo hice fue raspar acá arriba de tal forma que quede trabado ahí arriba del cordel, y le hice acá abajo, ¿sí?, un lacito. Y lo que preparé son unas botellas de agua, que es fácil con el agua porque uno puede medir fácilmente el peso, ¿sí? Yo sé que acá tengo 1,5 litros, por lo tanto tengo 1,5 kilos de peso. Así que va a ser lo primero que voy a anexar. Así que bueno, Pablo, es el momento de la verdad, ¿eh? Vamos. Tambores. Lo que voy a hacer es hacer acá un nudito ahí. Y no lo voy a soltar de golpe, ¿sí? Lo que voy a hacer es, bien despacito, ahí colgarlo. Entre que yo añado un peso y añado otro, tengo que dejar pasar alrededor de 3 minutos. ¿Sí? Eso me va a dar la certeza de que bancó, ¿sí? Porque puede ser que vaya despegándose y se carga. Vamos ahora a colgar medio kilo más, ¿sí? Vamos de a poquito, no hay apuro. Bien, pasaron unos minutitos más, así que voy ahora con la última que le vamos a agregar, que en este caso es medio kilo más. Bien, ahí tenemos 2,5 kilos. ¿Sí? Fíjate que esto está ahí, todavía está quietito. No vemos arriba ninguna grieta, no vemos nada extraño, ¿sí? Ni siquiera se rompió algún extremo, que a veces empieza a romperse por ahí primero, porque el peso siempre carga primero acá. Esto también te da una pista acerca de la aplicación, ¿sí? Cuando vos hiciste esta probeta, la aplicaste de una determinada manera, bueno, repetís ese proceso de aplicación y entonces quiere decir que vas a tener buena adherencia también. Y con esta imagen de la victoria de adherencia y con la prueba concluida, bueno, te queremos agradecer, Pablo, por habernos recibido una vez más para poder mostrar este tutorial que principalmente recorre los tips principales para lo que es un buen revoque grueso, ¿sí? Así que dale mucha bola a estos puntos que te fuimos marcando, que son los fundamentales. Y muchas veces hay errores que son más bien de aplicación que de mezcla, ¿sí? Entonces es importante que te tomes el tiempo de estos procesos. Bueno, Pablito, contanos un poco en qué estás vos, qué viene, a ver si alguien quiere contactarte por alguna razón, bueno, que lo haga. Bueno, ahí seguramente vean el Instagram para seguir las novedades. Estoy dando cursos online para quienes quieran introducirse a la bioconstrucción y quienes quieran aprender técnicas de revestimientos, de estufas Rocket. Ahora próximamente estoy saliendo de gira estufera por Córdoba y Buenos Aires, así que voy a estar publicando ahí los cursos. Muy buen estufero, así que si estás pensando en eso, ya sabes, te vamos a dejar acá abajo todas las redes para que te pongas en contacto. Bueno, Pablo, muchas gracias, gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Muchas gracias a vos también por habernos acompañado, nos vemos en el próximo video.